Vamos a ir al Salmo 119, 152. Y la Biblia dice así: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido, dice la Escritura. Entonces, para empezar, hermanos amados, dice la Escritura que desde hace mucho, ¿verdad? Mucho tiempo se ha entendido los testimonios. ¿Qué testimonios? Los testimonios de Dios. Y la Biblia añade que para siempre los has establecido. La Biblia está escrita en 3 idiomas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Griego, hebreo y arameo. Entonces, en estos 3 idiomas se escribió la Biblia. Originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y algunas partes en arameo, aunque vamos a ver también que en el Nuevo Testamento encontramos algunos textos en arameo. La preservación de la Biblia, hermanos, es la enseñanza de que la palabra de Dios ha sido preservada y su significado original se ha mantenido intacto. Ahora, mis amados, la Biblia ha tenido muchos enemigos. Y más adelante vamos a ver un especial acerca de los enemigos y los problemas que ha tenido la Biblia a lo largo de la historia. Pero cuando hablamos acerca de la preservación de las Santas Escrituras, nos referimos a que la Biblia misma revela firmemente que durará para siempre. Así dice Isaías 48. Dice la Escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice la Biblia. Entonces, este mismo pasaje, hermanos amados, fue citado en el primer libro de Pedro 1, 24, 25. Y ya estamos hablando entonces del Nuevo Testamento. Y dice la Biblia: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, dice la Biblia. Entonces, hermanos, esta palabra es para afirmar la naturaleza eterna de la Escritura. Hermanos amados, con esto dejamos en claro que la palabra ha permanecido por siempre. Pero también más adelante vamos a ver, hermanos amados, que no hay manuscritos originales. Esto también lo debemos dejar bien en claro, que no hay manuscritos originales. Jesús mismo ofrece las palabras más definitivas sobre este tema. Y cuando vamos a Mateo 5:18, vemos que la Biblia dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice la Biblia. Ahora, hermanos, la palabra letra o tilde en este versículo hace referencia a los signos más pequeños del alfabeto hebreo. Jesús señaló que las Escrituras permanecerían completamente intactas hasta que el cielo y la tierra pasen. Esto dice la palabra. Entonces, en 3, hermanos, de los 4 evangelios que tenemos, también habla acerca de la preservación de las Escrituras. Y una de ellas es en el libro de Mateo 24:35. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, este mismo texto tiene un contexto
en el libro de Marcos 13:31. Vaya usted. Y la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esto significa que todo puede acabar menos las palabras de Dios. Lo vuelve a repetir el libro de Lucas 21. Volvemos a encontrar el mismo escrito, el mismo texto. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, Dios revela algunas de las formas sorprendentes en que Él ha cumplido estas palabras, hermanos. A pesar de los intentos de los enemigos de destruir las palabras de Dios, existen copias mucho más antiguas de manuscritos bíblicos que cualquier otro documento antiguo. Hermano amado, la Biblia lo han querido exterminar por toda la historia, pero no se ha podido. Se ha preservado hasta el momento porque es palabra de Dios. Y ya leímos que la Biblia dice: y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice la Biblia, no pasarán. Entonces, hermanos, la Biblia va a permanecer por siempre y para siempre. Amén. Ahora, también es importante tener en cuenta que la Biblia no fue preservada para permanecer sin uso o para que lo tengamos guardado. Estamos llamados a estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Yo quisiera que usted fuera al Antiguo Testamento, al libro de Esdras 7:10. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, dice la Biblia. ¿Por qué fue importante la preservación de la Biblia? Para que nosotros la usemos. Si no usamos la Biblia, entonces vamos a hablar cualquier cosa, y de ahí han nacido muchas herejías. El segundo libro de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice la Biblia. Lo mismo dice el apóstol Pablo. El libro a los Romanos enseña en Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice la Biblia. Entonces, hermanos lindos, la preservación de las Santas Escrituras ha sido por parte de Dios. El hombre lo ha querido exterminar, pero no ha podido y ni podrá, porque es palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a entrar con las presuposiciones teológicas acerca de la preservación de la Biblia. Dios nos ha entregado la palabra inerrante para que esta palabra sea preservada para nuestro provecho. El libro de Juan 10:35 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, dice la Escritura. Ahora bien, Dios declara la verdad para que siempre pruebe nuestra fe. Mis amados, nadie puede estar siguiendo a otro Dios que no sea el Dios Padre Todopoderoso. Ahora vamos a ver, hermanos, algunos posibles problemas sobre la preservación de la Biblia. Yo les decía en un principio que la Biblia ha tenido muchos enemigos. Entonces vamos a ver algunos posibles problemas. Y quizá algunos teólogos, algunos eruditos, quizá por aquí hubo algunas bases donde ellos tal vez quedaron en duda.
Pero la evidencia no comprueba que Dios haya preservado su palabra perfectamente por medio de milagros sobrenaturales en ninguna versión ni manuscrito. En la antigüedad no había impresa, no había hojas, no había copiadora. Entonces se fue preservando por varias técnicas que desde el principio se ha venido guardando hasta el día de hoy. Ahora, la mayoría de los pasajes utilizados para comprobar la preservación bíblica están hablando de la palabra de Dios en general. La escritura en sí habla en el Salmo 119:89. Dice la Biblia: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice la escritura. Entonces, la escritura habla de la autoridad y veracidad de la palabra de Dios, no que tengamos una copia perfecta de la Biblia original. La verdad y autoridad de la palabra de Dios escrita, o en otra forma, está preservada y cierta. Pero ninguna versión ni manuscrito existente contiene palabrerías en orden perfecta de los documentos originales. Sin embargo, hermanos, hay muchos pasajes que avalan la seguridad que es la mismísima palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 46:5. Dice la escritura: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dice el Señor. O sea, mire, Dios no está permitiendo que se compare con nadie. Es lo que dice el profeta Isaías. Luego en los versículos 8 al 11 del mismo capítulo 46 dice: acordaos de esto y tened venganza, volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no que se alejara, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel, dice la Biblia. Aquí muestra, hermanos, que Dios es soberano y que podemos confiar que Él ha preservado su palabra para nosotros. La Biblia, con todos sus enemigos y problemas que puedan surgir, sigue siendo la palabra de Dios con la misma autoridad y con la misma veracidad, y por eso nosotros podemos confiar totalmente de que es palabras de Dios. Amén. Ahora, la preservación de los idiomas en los cuales se escribieron las escrituras ha sido relevante. Ha existido muchas traducciones, pero basado en sus idiomas originales. Ya dijimos que la Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas, ¿verdad? Que fueron el hebreo. Vamos a ver Daniel 2:4. Vea usted. Mire qué dice la Biblia. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Se da cuenta, hermano, que en ese tiempo se hablaba arameo, porque dice la Biblia que hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Cuando vamos, hermano, al libro de Esdras, nos damos cuenta también que en ese periodo también hablaban arameo. Y vamos a ir al libro de Esdras 4:7. Dice la Biblia: también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos. A Artajerjes,
rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Entonces, en el periodo de Esdras también se hablaba el arameo. La Biblia habla de 3 idiomas. Vamos a ir a Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora ya hay otro idioma más, el latín. ¿Saben, hermano, por qué fue escrito en latín este texto? Jesús Nazareno, Rey de los judíos, porque en ese tiempo el Imperio Romano hablaba en latín, aunque hablaban el griego, pero el latín predominaba, y por eso lo escribieron en los 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Pero el arameo era el idioma que se hablaba en la Palestina en la época de Jesús y en el Medio Oriente. O sea, el arameo todavía no se había perdido. De hecho, hay unos pocos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en este idioma. Viendo esto, es posible que Jesús haya enseñado en arameo. Es posible. Así que el mismo Nuevo Testamento es una traducción al griego de las enseñanzas de Cristo en arameo. Y mis amados, el Nuevo Testamento se escribió en su mayoría, como ya dijimos, no en el griego clásico, sino en el griego koiné, que es un griego popular distinto al griego clásico y también distinto al griego de la primera traducción llamada Septuaginta. Ahora vamos a ver los manuscritos de la Biblia y su preservación. Aunque no existen manuscritos originales de ningún texto bíblico, cuando se habla de la palabra manuscrito, se utiliza para denotar cualquier cosa escrita a mano, a diferencia de las copias producidas por una prensa. ¿Qué quiere decir? Que no se conserva ningún manuscrito original, porque han sido copias de copias de copias de copias. Entonces, los más antiguos son los que vienen tomando como base de los que vienen quedando. Entonces se piensa que el Nuevo Testamento fue escrito en papiro. Esta fue la primera forma que utilizaron para escribir, el papiro, con la posible excepción de los 4 evangelios y los hechos. Y que esa es la razón básica por la cual no ha sobrevivido ninguna de las copias originales, porque el papiro, hermanos, eran hechos de hojas de los árboles. Era una hoja planchada, secada, y luego, hermano, con el paso del tiempo se podría y acababa, y ya no existía una copia. Entonces el papiro fue una de las primeras fuentes que utilizaron para escribir las palabras de Dios. Entonces los primeros manuscritos del Nuevo Testamento están escritos en papiros. Era en forma de rollo, pero también se escribieron en forma de códice. Códice era el papiro que se escribía en ambos lados, aquí y atrás, pero en hojas de árboles. Ese era el formato de códice. Siglo después, en el siglo IV, se comenzó a utilizar el pergamino. Era diferente al papiro, porque los pergaminos eran de piel de animales, como que ya tenía más duración. Claro, eran tratadas. Y ya por último, vemos que las palabras de Dios están escritas en papel. Entonces, ¿cómo empezó desde la antigüedad? Papiro, luego vino el códice en ambos lados, luego vino el pergamino, y por último estamos viendo la era del papel. Y yo creo, hermanos, que no ha terminado todavía, que el papel va a acabar y va a empezar la era digital. Por eso es que no hay manuscritos originales.
Aunque los manuscritos originales están perdidos, los que aún existen permiten tener un alto grado de confianza en el texto de la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están confirmados por un gran número de manuscritos de varias formas y edades que cubren muchos siglos. Entonces, los principales testimonios del Antiguo Testamento provienen de los textos masoréticos. El texto masorético es la versión hebraica de la Biblia usada oficialmente entre los judíos. O sea, hermano, cuando ellos usaban los textos, trataban de irse a los originales hebreos. A eso se le llamaban textos masoréticos. Entonces, texto masorético fueron los textos de las versiones hebraicas de la Biblia que usaban oficialmente los judíos. Vamos a ver algunos términos que para usted va a ser muy importante que los conozca. Entonces, la preservación de las escrituras ha existido por siempre y ha tenido una infinidad de variantes. Pero vamos a ver algunas traducciones importantes. Quiero aclarar, hermanos, que no solamente las que vamos a mencionar existen, sino que existieron infinidad de traducciones. Pero una de las primeras traducciones que hubo, hermanos amados, fue la traducción de la Septuaginta. Algunos le llamaron la Biblia de los 70. Esta traducción se hizo entre los años 300 y, escuche, hermano, y 100 años antes de Cristo. Desde antes de Cristo ya habían hecho esta primera traducción llamada la Septuaginta. Y la Septuaginta era una traducción del hebreo al griego común. Entonces, muchos escritores del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta como manuscrito original. Y esta fue la primera traducción de la historia. Cabe señalar que la persona que subsidió esta traducción no fue un cristiano o alguien que conocía las palabras de Dios en la antigüedad. Fue un rey pagano. Aquí es donde se cumple la escritura que dice que si no hablamos, las piedras lo harán. Lo tenía que hacer un cristiano o alguien o un judío que conociera la palabra, pero más sin embargo lo hizo uno que no era cristiano. Este rey era de Alejandría, era una ciudad, y él quería tener en su biblioteca todos los libros del mundo, pero le faltaba el Antiguo Testamento, y este rey no entendía hebreo, por lo que mandó a llamar a 6 sabios de cada tribu de Israel para que hicieran tal trabajo. Entonces, si multiplicamos 6 por 12 nos da 70, 72. Por eso le llamaron la Biblia de los 70, porque lo hicieron entre 70 personas. Esto fue la traducción de la Septuaginta. Amén. Ahora, el hebreo se perdió con el paso del tiempo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 300 pasajes que los escritores del Nuevo Testamento usaron de la traducción Septuaginta. Por ejemplo, Mateo 15:7. Dice la Biblia: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice la Escritura. Este texto ya estaba escrito en la Septuaginta, la primera traducción, y lo usó el escritor de Mateo. Ahora vamos a ir a Isaías 29:13 y mire qué dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Note bien, hermano, el texto y el contexto y la expresión gramatical es igual. Por eso se cree
que el evangelista Mateo lo citó en griego, y es por eso que hay un gran parecido en el escrito. Entonces, esta Biblia, cuando se tradujo, fue escrita no en papel, sino en hojas de planta llamados papiros. Toda esta escritura que leyó el evangelista Mateo lo sacó de los papiros para darlo a conocer ahora en uno de los evangelios. Esta fue la Septuaginta. Pero hubieron otras traducciones más, mis amados hermanos. Si ustedes entran a estudiar la historia, se van a encontrar con muchísimas traducciones, pero esta Septuaginta es la que ha prevalecido por toda la historia. Después de la Septuaginta viene otra traducción llamada la Peshita. El arameo es el idioma más antiguo de la historia. Entonces, el arameo siriaco fue el idioma cuando se editó la Peshita. Entonces, cuando llegó Alejandro Magno al poder, hicieron del arameo la lengua oficial, aunque no era el idioma sino el griego. Así que una de las traducciones más antiguas es la Peshita. Yo puedo decir que después de la Biblia de los 70, después de la Septuaginta. Entonces, Peshita quiere decir versión simple. En el Antiguo Testamento hay muchos escritos en arameo. Daniel, Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también está marcado muchos textos en arameo. Vamos a ir y vamos a tomar algunos ejemplos. Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Hermano amado, esta parte que dice traducido es, no existe en la Biblia. Lo pusieron los traductores de la 60. La Biblia solamente dice: y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, hasta ahí. Pero ya para que nosotros pudiéramos entender, pusieron la traducción. Este es arameo. La otra lo encontramos en Marcos 14:36. Y dice la Biblia: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y decía: Abba Padre. Toda esta parte es arameo. Entonces vemos que el Nuevo Testamento también tuvo muchos escritos en arameo. Vamos a ir también a Marcos 7:34. Y la Biblia dice: y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Ese término Efata es arameo. Vamos a corroborar también en Marcos 15:34. Y dice la Biblia: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este texto también es arameo, pero pusieron los traductores de la 60, pusieron ya su traducción para que nosotros pudiéramos entender. Pablo usó algunos escritos en arameo, por ejemplo, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Este término Abba Padre es arameo. Pablo volvió a citar otro texto en arameo, ahí en el primer libro de Corintios 16:22, que dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Aquí está traducido: el Señor viene, pero su nombre correcto es: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, Maranata. Y Maranata es un término en arameo que significa: el Señor viene. Amén. Entonces ya vamos dos Biblias, la Septuaginta y la Peshita. Existieron otras traducciones más. Cuando usted lea la historia se va a encontrar con más traducciones. Después de esta viene la Vulgata Latina, otra traducción. Es una traducción del griego al latín. Roma necesitaba una Biblia en latín,
porque era su idioma común y oficial, y este competía con el idioma griego ahí como unos 383 años después de Cristo. En este tiempo había un obispo llamado Dámaso, que era de Roma. Él vio la necesidad de compilar las diferentes traducciones en latín. Entonces, Jerónimo era un especialista en el hebreo y la Vulgata Latina es basada en el hebreo, que es la base de todas las traducciones que se conocen, y fue traducida por Jerónimo en latín. Entonces, esa traducción ya contenía tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero cabe señalar, hermanos, que en el año 1440 Gutenberg inventó la imprenta. El primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. Y en 1450, desde entonces se facilitó el acceso de las Sagradas Escrituras a los hogares. Y con el correr del tiempo se han hecho innumerables versiones de la Biblia. Así que la primera Biblia que se imprimió en papel por Gutenberg es una edición de la Vulgata Latina. Entonces, mire, hermano, esto está muy interesante. La primera Biblia que se tradujo fue la Vulgata Latina, a latín. Y fue la primera Biblia que se imprimió en papel. La traducción de las Sagradas Escrituras a latín que hizo Jerónimo a fines del siglo IV. Entonces, la Vulgata Latina es la primera Biblia que se imprimió por este señor llamado Gutenberg. Entonces ya vimos la Septuaginta, la Peshitta, la Vulgata Latina. Después de la Vulgata Latina vinieron otras, yo creo que miles de traducciones. Pero viene una Biblia llamada la Biblia del Oso. La Biblia del Oso es la Biblia de Casiodoro de Reina. Conocida como la Biblia Oso, fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Y esta obra contiene, hermanos amados, la figura de un oso en la portada que está parado junto a un árbol tratando de comer la miel de un panal que se hallaba en la parte superior del árbol. Se supone que así se quería ilustrar la dulzura del mensaje de la palabra de Dios. La Biblia del Oso tiene el mérito de ser la primera traducción íntegra de la Biblia al español que se haya impreso y haya circulado. Entonces, esta Biblia está vertida directamente de los textos originales hebreo y griego, la Biblia del Oso. Esta Biblia ha sido tan aceptada por el pueblo cristiano de habla castellana, que hasta hoy sigue siendo la favorita dentro del pueblo de Dios por casi 4 siglos. Y esta Biblia es la que Dios mismo ha utilizado para ganar miles de almas, porque es una traducción que ya está al español. Ahora, Casiodoro de Reina nació en Sevilla, España, en 1519 o 1520. Estudió para sacerdote y posteriormente se convirtió en un predicador del evangelio. Casiodoro de Reina era un español y tradujo de la Vulgata al castellano. No se llamaba la Reina Valera 1960, se llamaba la Biblia del Oso. Pero ya nosotros lo conocemos como la Biblia Reina Valera 1960. Entonces, mire, hermano, ¿de dónde nació? Septuaginta, Peshitta, Vulgata Latina, la Biblia del Oso, y en nuestras manos tenemos la Biblia 1960. Amén. Interesante, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la preservación de los manuscritos, demuestra firmemente que los textos originales del Antiguo Testamento fueron preservados cuidadosamente y están representados con precisión en nuestra Biblia moderna. Aunque, mis amados hermanos, nuestra Biblia puede tener errores
de escritura por la traducción, mas no de la palabra de Dios. Los papiros forman parte del grupo más importante debido a que su fecha temprana implica que son los más cercanos cronológicamente a los manuscritos originales. De ahí viene un término, hermanos lindos, que lo conocemos como los unciales. Los unciales siguen en importancia cronológica a los papiros. Los unciales es un tipo de escritura en el que todo el texto se escribía en letras mayúsculas. Es un tipo de letra que queda determinado por dos líneas paralelas horizontales. Entonces, los unciales se escribían en puras letras mayúsculas. También había otra expresión gramatical donde escribían, que se llamaba los minúsculos. Y los minúsculos comprenden el mayor grupo de manuscritos griegos, pero están fechados bastante más tarde. Se les denomina minúsculos porque no están escritos con mayúsculas, sino con minúsculas, llamados también cursivas. Hoy las computadoras le llaman cursivas. Este estilo de caligrafía había sido utilizado por siglos en los documentos privados, los minúsculos. Entonces, la Biblia fue escrita en unciales y minúsculos, pero en periodos diferentes. Ahora vamos a ver, hermanos, algunos enemigos sobre la preservación de las escrituras. Esto es muy importante. Hay versiones y recensiones griegas rivales que tuvieron las escrituras. Después que la 70 se convirtió en la Biblia de la iglesia cristiana primitiva, con el tiempo los judíos, hermanos, la repudiaron. Entonces la 70, que no concordaba con el texto hebreo aceptado, recibió el repudio total y se le calificó como obra de Satanás. O sea, la primera traducción de la Septuaginta, muchos judíos que no estaban de acuerdo lo calificaron como obra de Satanás. Entonces se hicieron diversas traducciones del hebreo al griego con la intención de satisfacer la necesidad de traducir fielmente el texto hebreo de manera que resultara aceptable para la comunidad judía de habla griega. Y una de las traducciones fue la Aquila. Fue una versión que estaba en contra de la Septuaginta. Otra traducción fue la Teodosio, otra traducción que estaba en contra. Otra traducción fue la Símaco. Otra traducción fue la Targumes Arameos. Y hubieron muchísimas traducciones más que estuvieron en contra de la Septuaginta. Los judíos se pusieron en contra de todo esto. Pero mire, se siguió preservando la Biblia, la palabra de Dios, aunque hubieron muchos enemigos, pero tenemos nuestra palabra de Dios. Amén. Bueno, las traducciones, hermanos, han tenido diversas expresiones escriturales, gramaticales, basados en dos textos. Uno de ellos es el Textus Receptus y el otro es el Textus Crítico. Solo vamos a ver el Textus Receptus. El Textus Receptus de Erasmo significa que tiene el texto recibido por todos, en el cual no hay corrupción. Por eso hoy, hermanos, todas las traducciones modernas que se vienen imprimiendo, la Biblia Dios habla hoy, la TLA, la NBI, etcétera, etcétera, se agarran del Textus Receptus. El texto preparado por Erasmo fue tomado pese a sus inexactitudes, como el texto del Nuevo Testamento aceptado por todos, por lo que se denominó Textus Receptus. De hecho, las primeras traducciones del Nuevo Testamento a la lengua moderna se realizaron utilizando este Textus Receptus. Y ahí, hermanos amados, ya vienen las traducciones vernáculas, ya que fue traducido en alemán, que fue traducido en español, que fue traducido en inglés, que fue traducido en varios idiomas. Se dice, hermanos, que la Biblia está en más de 1350 idiomas en todo el mundo. Es el libro que se ha impreso más a lo largo de la historia. Es el libro que lo han querido exterminar y no han podido. Hermanos lindos, pero es el libro que menos se lee.
Qué impresionante. Si es un libro que se ha escrito por todo lo largo de la historia, que es escrito más, que está en diferentes idiomas, que ha pasado por varios enemigos, no lo han podido exterminar, está en nuestras manos y no lo leemos, esto, hermano, es preocupante. Pero hay una versión vernácula llamada la Biblia de Wycliffe. La primera Biblia completa en inglés fue publicada por John Wycliffe. El Nuevo Testamento apareció en 1382 y la Biblia completa 2 años más tarde, en 1384. Entonces, Wycliffe tradujo su Biblia de la Vulgata latina, no de los manuscritos originales hebreo y griego. Por eso tuvo mucho énfasis esta traducción. Pero realizó un tremendo servicio colocando la palabra de Dios en las manos del pueblo. Entonces las copias eran hechas a mano, por eso eran pocas y muy caras. Hoy en día existen muchas copias al inglés, así como tenemos al español, porque nosotros, hermanos, tenemos muchas traducciones en español. Con todo esto, hermano, podemos afirmar que uno de los libros más traducidos a lo largo de la historia ha sido la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y es el libro que ha permanecido por siempre, y además el libro que están traducidos en muchos idiomas, lenguas, en todo y a lo largo de la historia del mundo. Entonces, hermanos, vale la pena que nosotros conozcamos toda esta historia para saber por qué tenemos en nuestras manos una Biblia. Así que con esto yo espero, hermano, que usted haya entendido un poco el por qué nosotros necesitamos conservar nuestra Biblia. Necesitamos preservar nuestra Biblia, y no solamente tenerla, sino también usarla y leerla y ponerla en práctica.